Hace algunos días estuve compartiendo un tema en relación a los apóstoles. Sentí compartir ese tema en relación a ellos por el hecho de que hoy la iglesia tiene un conflicto, ¿no? Cuando hablo de iglesia me refiero a cada uno de los que han confesado a Jesús como Señor y Salvador personal de sus vidas. Y hay una discusión en cuanto a esto. Y por lo cual también nace el compartir este otro tema también, que es un tema bastante complicado, bastante cuestionado, ¿no es cierto? Y ha traído mucha discusión dentro de la iglesia, que es el tema, también el tema profético, ¿no? Y quisiera hablar sobre esto. Quisiera compartir un poco y a través de la palabra del Señor, a través de la luz de la palabra del Señor, en poco tiempo quisiera más o menos compartirte algo, y espero que tú también leas estos textos que yo te voy a entregar para que tú también puedas discernir en el Señor y puedas tener quizás una visión correcta en relación a esto. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. El tema, como dije, que quiero tratar el día de hoy: ¿los profetas hoy siguen vigentes? Lo vamos a ver de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Y quiero tomarme de un texto muy conocido que habla de los ministerios de la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Qué importante es siempre cuando uno quiere entender o aclarar algo o escucha algo que trae confusión, qué importante es ir a la palabra del Señor. Como dije, hace algunos días atrás preparé un tema sobre los apóstoles, pero hoy hablaré sobre los profetas. Este es un tema, como dije delante, que también provoca algunas opiniones diferentes en algunas organizaciones, que tajantemente dicen que no son para estos tiempos, como también los apóstoles. Y argumentan, pero muchas veces cuando se argumenta algo o se quiere aclarar algo en la palabra del Señor, tristemente no se acude a lo que es la palabra del Señor y siempre tratamos de dar a entender algo de acuerdo a lo que nosotros pensamos. No quiero hacer una exposición muy larga en relación a este tema. Como ustedes me conocen, soy una persona conocida por mis dosis de bendición. Y a través de estas dosis de bendición, siempre estoy compartiendo temas cortitos. Y a veces me extiendo, a veces algunos minutos más. Pero qué importante es que cuando nosotros expresamos la palabra del Señor, no apoyemos en ella. Tristemente tengo que decir que este tema se ha manchado en este tiempo. Tanto que hoy tiene mucho desprestigio en el mundo cristiano, por lo cual hay opiniones diversas. En el Antiguo Testamento existían los profetas mayores y también los profetas menores. Ahora mi pregunta es: ¿cómo discernir la profecía hoy en día a la luz de la Biblia? Y es la pregunta que también te hago a ti: ¿de dónde podemos sacar respuesta o saber si lo que se está profetizando es de Dios o no es de Dios? Veamos primero los profetas en la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos muestra su definición y los propósitos del verdadero profeta. ¿Qué es un profeta? Me gustaría hacer la pregunta. ¿Qué es un profeta según la Biblia? Es lo que vamos a ver. Un profeta es una persona elegida por Dios para ser su portavoz. Si leemos el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 1, Dios le dice a Moisés que Aarón será su profeta, indicando que el profeta es el que comunica el mensaje de Dios al pueblo. Y si leemos el libro de Deuteronomio, capítulo 18,
verso 18 al 22, y le invito a que usted también lo pueda leer en casa, establece que el profeta habla lo que Dios le revela y que sus palabras deben cumplirse para ser considerado un verdadero profeta. Hay algo importante en esta lectura del libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 18 al 22. Hay algo importante en esta lectura. Nos dice el verso 22, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Acá está el problema de lo que estamos leyendo, del por qué muchos rechazan algunos ministerios dados por Dios. Un pastor me dijo una vez, yo rechazo a los apóstoles por todo lo que está sucediendo, y esto es lo mismo en relación a los profetas, me dijo. Pero escúcheme bien, usted que a lo mejor tiene la misma opinión, escúcheme bien lo que les diré a los que piensan de esta manera, y a usted que quizás me está escuchando y también está pensando de esta forma. Lo que los hombres hagan con las cosas de Dios y mal, no tiene por qué rechazarse lo que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. Esta es una mala manera de pensar. Si tú lo estás pensando, te quiero decir que es una mala manera de pensar. No es porque otros desprestigien el Evangelio no es de Dios. El Evangelio es del Señor, dado por Dios, porque significa buenas nuevas. Y no es porque otros usen los títulos y los mal usen, nosotros vamos a rechazar la palabra del Señor. Esta es una mala manera de pensar. Y es triste ver a hombres de Dios que dicen conocer la Escritura y tener este tipo de pensamiento. Por eso es que he preparado este tema sencillo, pero le he dado por profundidad a la Escritura para que lo podamos entender con claridad. Es un tema muy sencillo, en una forma muy práctica, sí, a la vez lo entrego, para que podamos entender lo que la Biblia nos dice al respecto. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 22, dice, si el profeta hablara en el nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Me he encontrado también en algunos lugares con hombres y mujeres que dicen ser profetas y son unos simples, perdón lo que voy a decir, perdón la expresión, son unos simples charlatanes que andan engañando a personas para poder obtener algún beneficio. Personas que incluso dicen ser cristianas, pero nada saben de Dios. Profetas del engaño que profetizan solo cosas buenas, proponiéndoles aún a la gente hasta el cielo, le están prometiendo, porque saben que así, como dije delante, sacarán dinero de todo. Qué lamentable es que muchos son los que le siguen. ¿Saben por qué? Porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y el diablo, como es astuto, les pone este tipo de gente engañadora, profetas falsos, para que le muestren un camino que le agrade, pero que no les llevará al cielo. Pero bueno, amadas y amados, veamos entonces la diferencia entre profetas y otros ministerios como sacerdotes, reyes y jueces. Las principales funciones del profeta incluyen anunciar la voluntad de Dios, llamar al arrepentimiento y advertir sobre juicios divinos y proclamar bendiciones y restauración. Los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas mayores, estos profetas escribieron libros extensos con mensajes profundos y de gran impacto. Por ejemplo, Isaías profetizó sobre el Mesías y la restauración de Israel. Jeremías anunció la cautividad de Judá y la nueva alianza. Ezequiel recibió visiones sobre la gloria de Dios y la restauración del pueblo. Daniel
reveló profecías sobre los imperios y el reino de Dios. Y también los profetas menores cumplieron sus funciones. Sus libros, aunque son más cortos, pero igual son de gran importancia. Estos profetas de menores que encontramos en las Escrituras fueron Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Veamos los profetas en el Nuevo Testamento. Antes de decir todo lo que quiero continuar diciendo, Juan el Bautista lo estamos viendo como el último profeta del Antiguo Testamento. En el libro de Mateo, capítulo 11, verso 9 al 11, y lo vamos a leer juntos, dice: ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo lo identifica y lo está declarando como a Juan el mayor de los profetas. ¿Por qué? Porque preparó el camino para Jesús y también anunció el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Veamos entonces los profetas en la iglesia primitiva. Había un hombre llamado Agabo y otros más. Antes de continuar, quiero decirles que a Agabo se le considera como un profeta y uno de los primeros seguidores del cristianismo en Siria. Esto lo explico, ¿sabe por qué? Porque Agabo es un nombre muy poco conocido, pero existe, sí, en la Biblia. Por ejemplo, él profetizó un gran hambre y también el arresto de Pablo. Respaldemos esto para que lo podamos entender, ¿no es cierto? Porque usted quizás me va a decir: nunca había escuchado ese nombre, no sé quién es. Bueno, veamos un poquito la palabra del Señor. Hechos, capítulo 11, versos 27 y 28 dice: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Entonces podemos entender que Agabo era un hombre también que existía en la Biblia y cumplió una parte muy importante como profeta de la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, verso 1 y verso 2 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo también. Mientras todos estos ministraban al Señor y ayunaban, y dijo el Espíritu Santo hablándoles a ellos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. También hay otros profetas que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1 y verso 2, y en Efesios, capítulo 4, verso 11. En estos pasajes es donde Pablo menciona que Dios estableció profetas en la iglesia. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Qué importante, amados, es conocer a Dios a través de la palabra, porque Él tiene mucho que decirnos. ¿Sabes por qué? Porque han salido y fue profetizado que saldrían muchos engañadores por el mundo y aún engañarían a aquellos que dicen ser hijos de Dios. También dentro de la profecía está el don de profecía. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10 menciona la profecía como un don del Espíritu Santo. Lea conmigo: a otros el hacer milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritus, a otros diferentes géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Por eso que Primera de Tesalonicenses también nos continúa diciendo en el capítulo 5, verso 20 al verso 21. Y también en este pasaje se está exhortando a no menospreciar la profecía, pero sí a discernirla. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener el conocimiento de la palabra, no para juzgar, sino para pesar por la palabra lo que se nos está declarando o lo que se nos está diciendo. Te invito a que leas Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Viendo todo esto y entendiendo entonces lo que estamos hablando, entendemos que Jesucristo es el cumplimiento supremo de la profecía. Pues todo el Antiguo Testamento y todo lo que profetizaron apunta a Él, a Jesús, nuestro Señor. El libro de Lucas, capítulo 24, verso 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. Veamos entonces, frente a lo que estamos hoy analizando, cuál es la aplicación para la iglesia de hoy este tema. Pregunto, ¿hay profetas en la actualidad? Creo que sería importante tú te lo pudieras responder. ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Hay profetas en la actualidad? El libro de Efesios capítulo 4 verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto menciona, amados, esto menciona que el don profético está presente para la edificación de la iglesia. Por eso tenemos que discernir la profecía, como decíamos delante. Primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, como decíamos delante, engañando aún hasta los escogidos. Este texto, amados, nos llama a probar los espíritus. Lo que quiere decir que hay buenos profetas, pero también hay malos. Y la única manera de poder saber si son verdaderos profetas de Dios es conocer su testimonio primeramente y que se cumpla lo que ellos están declarando. Me he encontrado con muchos profetas que te hablan de que Dios te ama, que es buenísimo, que Dios te va a proveer, que Dios te va a suplir, créele a Dios, que te va a dar casa, que te va a abrir la ventana de los cielos, y te profetizan lindas cosas y lamentablemente le están profetizando a alguien que no diezma, que no cumple con Dios, que no se congrega, pero ellos profetizan. Así es, y así engañan, así mienten, y muchos les creen. ¿Por qué? Porque muchos que dicen ser hijos de Dios no son sinceros consigo mismos. Y viene otro, aún les engaña y les saca aún de lo que no tiene. Seamos sinceros. Nosotros nos conocemos. Tenemos la Biblia, el espejo que Dios tiene para que nosotros nos reflejemos y veamos si realmente estamos bien con Dios o no estamos bien con Dios. La palabra de Dios es la autoridad final y toda profecía debe alinearse con las Escrituras. Esto tenemos que tenerlo, amado, muy claro para no errar en el camino. Frente a todo lo que estamos viendo, quiero ya ir concluyendo. Los profetas jugaron un papel crucial en la historia bíblica. En el Antiguo Testamento anunciaron la voluntad de Dios y profetizaron sobre el Mesías. El Nuevo Testamento continuaron en el Nuevo Testamento edificando la iglesia y proclamando la verdad. Hoy en día, el don profético sigue siendo válido, pero siempre debe ser probado y estar sujeto a la palabra de Dios, como lo dijimos delante.
La vigencia del ministerio profético hoy en día es un tema que genera diversas opiniones y es triste, aún dentro de los cristianos. E incluso hay pensamientos de algunos que rechazan el apostolado, rechazan la parte profética y solo creen en los otros 3 ministerios que existen. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, hay varias razones para afirmar que los profetas siguen siendo relevantes en la iglesia actual. Leíamos en Efesios capítulo 4, verso 11 al 13, donde nos mostraba el ministerio profético en la iglesia. El apóstol Pablo enseña que Cristo mismo constituyó 5 ministerios para la edificación de la iglesia. Él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y mire lo que sigue diciendo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como leíamos anteriormente, este pasaje indica que los profetas siguen teniendo un papel en la iglesia muy importante, hasta que lleguemos todos a la madurez total en Cristo. Lo que implica que su vigencia es actual. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10 y Primera de Corintios 14, te invito a que tú lo puedas leer. Pablo exhorta a la iglesia a procurar el don de profecía, porque edifica, exhorta, consuela a todos aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto, amado, nos indica que el don profético no era exclusivo para la época apostólica simplemente, sino que debía ser deseado, ¿no es cierto? Deseado y en el ejercicio también dentro de la congregación. Y hoy se hace muy necesario. Es por eso que pienso, mi opinión, lo digo yo, como dice Pablo, no lo dice el Señor, lo digo yo, que no hemos podido establecer la iglesia porque no la hemos fundamentado en los ministerios que Dios nos dejó para trabajar en la obra del Señor. No hemos tenido un buen fundamento. ¿Por qué? Porque estamos anulando algunos ministerios que Dios dejó establecido en la palabra del Señor. Si leemos el libro de los Hechos capítulo 3 verso 1 y el libro de los Hechos capítulo 21 verso 10, los profetas no desaparecieron. Léalo usted. Nos damos cuenta que los profetas no desaparecieron con el Antiguo Testamento, sino que siguieron activos en la iglesia también del Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1, se menciona que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Y en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 10 al 11, vemos al profeta Agabo que predice la prisión de Pablo en Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que esto nos muestra que el mismo ministerio profético siguió vigente después de la resurrección de Cristo. ¿Por qué le digo? Leamos Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso es importante la necesidad de tener discernimiento frente a todo lo que estamos viviendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 20 y 21 y Primera de Juan capítulo 4 verso 1 nos dice, si bien la profecía sigue siendo vigente,
la Biblia advierte que hay también falsos profetas y nos manda a discernir. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 20 y 21 dice: no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 4, verso 1? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto indica, amado, entonces, que la profecía sigue presente, pero debe evaluarse, no andar juzgando, ni criticando, ni rechazando, sino todo debe evaluarse conforme a las Escrituras. Sí que hay en estos tiempos profetas del Señor, pero también hay falsos. ¿Y cómo discernirlos? Por la palabra de Dios. Como pastor, siempre estoy preparando algunos temas bíblicos y de actualidad, y que están confundiendo a muchos, que lamentablemente son aquellos que no leen ni estudian la palabra de Dios. Aunque hay algunos que estudian y la leen, pero solo tienen letra, tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría de Dios. Debemos conocer la Escritura para saber entender lo que la palabra dice. Por eso, como pastor, siempre estoy tratando de compartir algunos temas importantes. Y en esta hora estoy hablando sobre los ministerios que son tan necesarios en este tiempo en la iglesia actual. Sea correcta o incorrecta, no dudemos en acudir a la Biblia, a la palabra del Señor. Y no solamente acudir en leerla para saber lo que dice, sino tenemos que orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo para saber si lo que estamos escuchando, si lo que estamos aprendiendo es de Dios o no es de Dios. Recuerde siempre que Dios nos quiere bendecir, nos quiere llevar por buen camino, nos quiere mostrar la verdad, porque la verdad es la única, la verdad de Dios, la única que nos va a hacer libre de todas las artimañas, de todos los engaños que hay en este mundo, donde el enemigo se hace muy fuerte. ¿Por qué? Porque ve la debilidad de los hombres y ve también la debilidad de aquellos que han dicho creer en el Señor. Desde Santiago de Chile, quien te habló es el pastor Manuel López. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Y espero que este aporte que he hecho a través de este mensaje pueda iluminar tu camino, iluminar tu mente y tu corazón para mostrarte que la palabra de Dios, lo que dice, se cumple. Dios te bendiga. Paz del Señor.